Cuando sucedió el incidente de Corea, el emperador Kwangshu y la mayoría de los cortesanos pensaban que Japón era un país insignificante, poderoso por fuera y débil por dentro, y que es buena oportunidad para castigarlo de una vez. Las noticias de la derrota provocaron gran descontento entre los cortesanos, quienes pidieron encarecidamente castigar a Li Hongchang y al comandante de la armada Peiyang, Ting Ruchang. En su carta a Ting Ruchang y al comandante del ejército Li Hongchang escribió: si ustedes todavía tuvieran un poco de conciencia, deberían luchar hasta el último respiro, luchar por el honor eterno hasta la muerte. El emperador emitió un decreto para asegurar el Tingyuan y el Chengyuan. Si a cualquiera de las dos naves le pasa algo malo, Ting Ruchang será ejecutado ante los ejércitos. El 24 de octubre de 1894, los ejércitos japoneses desembarcaron en Huayuan-kou, en la península de Liaotong, poniendo a Lushun en gran peligro. Durante la retirada precipitada a la base militar de la isla de Liu-kung, el buque Chengyuan, que ya había sufrido muchos daños en la batalla del Mar Amarillo, tropezó con un arrecife al entrar al puerto militar de Weihai y quedó gravemente dañado. Un día después, Lin Taizong, capitán de Chengyuan, se suicidó por la culpa que sentía. Poco después de la retirada de la armada Peiyang, los ejércitos japoneses ocuparon la península de Liaotong y el puerto de Lushun. Esta placa, con inscripciones de Li Hongchang, estaba colgada en el edificio naval de Lushun. El avance por tierra de los japoneses iba viento en popa. La armada Peiyang, que todavía tenía capacidad combativa, se convirtió en su amenaza más grande. La última batalla estaba a punto de comenzar en la península de Shantung. Rongchen-Shantung, a 60 kilómetros al este de Weihai. 7 años antes, cuando se fundó la armada Peiyang en 1888, Quan Wenping, nombre chino de un agente de inteligencia de la Armada de Japón, había averiguado detalles de los armamentos del ejército local, la geografía y la topografía de la costa. Escribió un informe titulado Opiniones sobre Weihai Wei y el Golfo de Rongchen. 7 años después, con la ayuda de dicho informe, los ejércitos japoneses desembarcaron en Rongchen y atacaron Weihai. El 20 de enero de 1895, una decena de miles de soldados japoneses desembarcaron escoltados por la Armada Unida en medio de una gran nevada. Una semana después, asaltaron Weihai Wei a 60 kilómetros de Rongchen. Rodeado por montañas y con acceso al mar, Weihai Wei era un puerto importante del Golfo de Pohai junto con Lushun. En los años 1880, Weihai fue seleccionado como sede de la base militar de la Armada Peiyang. Posteriormente se inició la construcción de la defensa costera, incluyendo muchas baterías costeras y terrestres en las costas del norte y del sur, que protegían la isla de Liu-kung, base naval de la Armada Peiyang. No好走啊！你们是哪个村的？派出所的是吧？那个这附近有没有这个甲午战争留下的东西啊？甲午战争的东西，这有个小炮台，没有东西。这个炮台是吧？这就是那个文物保护碑吧？啊，那1988年就已经被公布并确认为这个全国重点文物保护单位。En enero de 1988, el conjunto de las fortalezas de las costas sur y norte de Weihai Wei fue declarado Patrimonio Nacional. Debido a que no hay letreros indicadores cerca de las ruinas, Cao Hongzhao, un editor de periódico, comenzó a buscar estas lápidas de patrimonio dispersas por todos lados. 海滨型大酒店，这个非常偏僻的这个角落里面有个碑，
2009年吧，我来过一次。我来的时候闹了个笑话，你找不着。我一看要出去了，一看大门口在藏在那个角落里面，黄金沟嘛啊，因为附近有个村叫黄金沟，所以叫黄金沟花海。直到后来移了，建这个酒店的时候吧，把这个给移到这边来的。你看这个样子，它明显它不符合文物这个树碑那个范式。La batalla defensiva de las fortalezas en la costa del sur de Weihai fracasó en un solo día. Tae Tong Tian, el general que se encargaba de la defensa terrestre, se suicidó en la isla de Liu Kong. A fin de evitar dejar las fortalezas del norte en manos de los japoneses, 30 soldados de la armada Peiyang desembarcaron en la costa norte e hicieron explotar todas las baterías a este lado. La caída de Weihai puso a la isla de Liu Kong en gran peligro. En enero de 1895, una intensa nevada cayó sobre la isla de Liu Kong. Los marineros de la armada Peiyang en la isla asediada tenían como única esperanza los refuerzos más allá de las montañas. Un telegrama urgente fue enviado desde la isla de Liu Kong. La única cosa que podemos hacer es defender la isla hasta la muerte. Aún nos quedan alimentos para un mes, pero ya casi no nos quedan municiones. Suplicamos que les informen a otros generales de la armada que manden refuerzos inmediatamente para rescatarnos y salvar la vida de los miles de habitantes de la isla. Los refuerzos que Tin Ruchang ansiaba nunca llegaron. En reportajes de la guerra sino-japonesa de una revista japonesa publicada durante la guerra en 1895, se puede leer una carta de Niu Changping, supervisor de asuntos navales y terrestres de Weihai, dirigida a Ito Sukeyuki, comandante de la Armada Unida de Japón, pidiendo que Japón devuelva la nave Kwanping capturada. Niu Changping dijo que la nave Kwanping pertenecía a la Marina de Kwantung. Esta guerra no tiene nada que ver con la Marina de Kwantung. Defraudaré la esperanza del virrey de Kwantung si pierdo su nave. Por lo tanto, le ruego que nos devuelva la nave Kwanping para que regrese a Kwantung y ya no participará en esta guerra. Esta petición tan absurda comprobó la afirmación de Li Hongchang. Esta guerra es entre la armada Peiyang y todas las fuerzas armadas de Japón. En febrero de 1895 los ejércitos japoneses ya habían ocupado todas las fortalezas de las costas de Weihai y la armada japonesa lanzó incesantes ataques contra la armada Peiyang desde fuera de la bahía de Weihai. El 9 de febrero, fiesta de los faroles, Tin Ruchang por fin se dio cuenta de que no vendría ningún refuerzo. Dio la orden de destruir el buque principal, Tin Yuan. 350 libras de explosivos fueron colocados en la parte central del buque. Dieciséis años atrás, en 1879, Shen Baozheng, el ministro de Armada Nanyang, escribió en su testamento: "Me preocupa día y noche el asunto de la compra de acorazados. En mi opinión, es absolutamente necesario. No podemos subestimar a los japoneses de ninguna manera." En 1880, Li Hongchang escribió una carta oficial a la Oficina de Asuntos Exteriores reprochándoles severamente no haber hecho ningún progreso en el tema. El tema de la defensa costera es urgente. Si seguimos con palabras vacías, sin hacer nada, no solo seremos objeto de burla, sino también que perderemos la oportunidad de comprar los acorazados y de alcanzar el autofortalecimiento. En el año 1881, en el astillero Actian Gesellschaft Vulkan Steren de Alemania,
se empezaron a construir acorazados para el Imperio Qing. Un joven oficial de la Armada China, llamado Liu Puchan, futuro capitán de la nave Tingyuan y general de la ala derecha de la Armada Peiyang, presenció todo el proceso de construcción. En la noche de la fiesta de los faroles, la nave Tingyuan fue hundida por las explosiones. Esa misma noche, Liu se suicidó. Prefirió morir junto con su nave tal como lo había prometido. Los viejos compañeros de la primera generación de la escuela naval se reunieron en el otro mundo. Ellos fueron Deng Shichang, capitán de la nave Jiyuan; Lin Yongsheng, capitán de la nave Jingyuan; Lin Luzhong, capitán de la nave Yangwei; Wang Jiangshen, capitán de la nave Chaoyong; Lin Daizheng, capitán de la nave Chengyuan; Liu Puchan, capitán de la nave Tingyuan; Fang Puotian, capitán de la nave Jiyuan, quien fue decapitado porque huyó en la batalla. Después del hundimiento del Tingyuan, Ding Ruchang dio varias órdenes para hacer explotar el navío Chengyuan, pero nadie quería hacerlo. Dos días después de la destrucción de la nave Tingyuan, Ding Ruchang, el primer comandante de la Armada China, se suicidó después de arreglar la salida de los 10.000 habitantes y soldados que se encontraban en la isla. Murió a la edad de 59 años. El 25 de julio de 2014, un tifón inesperado impidió la visita de los turistas a la isla. Fue el aniversario 120 del estallido de la batalla de la isla Feng, la primera batalla de la guerra de Jiaowu. La isla de Liukong estaba en un profundo silencio. El muelle de hierro de hace 120 años. El muelle de piedra de hace 120 años. El edificio naval de hace 120 años. Después de la caída de la isla de Liukong, la nave Chengyuan fue capturada por los japoneses y arrastrada hasta el muelle de Lushen para su reparación. Los círculos blancos de esta foto marcan los daños que había sufrido. En aquel momento, aún con el cuerpo gravemente deteriorado, Chengyuan seguía siendo el buque más grande de Asia. Recientemente, se descubrió el paradero del ancla de la nave Chengyuan en un santuario de Okayama en Japón, llamado Tumba de Anillos de Nariz de Buey. 到了。它的本意是说这里有埋了很多牛的那个鼻环，所以叫鼻冢。然后好多信徒们就会供一些他们的小牛，就放在这里一起供，里面好多小牛。现在已经超过了600万个那个鼻环，但是我们那个毛就在这里头，那就是我们的毛。En el santuario hay un altar central, donde está colocada una enorme ancla conocida como la Copa Inmóvil. Esta copa es el ancla de Chengyuan, el acorazado de la Armada Peiyang. Ese año, después de capturar la nave Chengyuan y repararla en Lushen, la Armada japonesa la arrastró de vuelta a Japón. 到了日本的第一天，就举行了人山人海的参观活动，老百姓都要争相去看这条船，因为这个船意味着当年的中国海军在日本人心头一种阴影。结果这一天，日本人居然把你们中的一条给弄到日本来了。我们当时也觉得不可思议，为什么我们的毛会放到这里来？后来才知道是当时把这个毛运回日本的这个西京丸舰的舰长老家就这里了。看到它的感觉就像看到了增远舰，像在摸着增远留下来的一块骨头那种感觉，这是我们老战士的一块骨头。
La madrugada del 11 de febrero de 1897, el segundo aniversario del suicidio de Tin Hu Chang, se escuchó un disparo en un hospital de los Estados Unidos. Philo Norton McGiffin, el joven oficial que sirvió 10 años en la Armada Peiyang, se suicidó. Este oficial de la Armada Peiyang presenció la batalla del Mar Amarillo. Aguantando la tortura de cientos de piezas de metralla en su cuerpo, escribió un libro titulado Batalla Naval más allá del río Yalu, esperando que el mundo occidental pudiera escuchar la historia de la armada derrotada a la que había servido. En su funeral, McGiffin fue vestido con el uniforme azul de seda de la Marina Imperial de Qing. Su féretro fue cubierto por una bandera amarilla con la imagen del dragón chino. Era la bandera de su querida nave Chengyuan. Sobre la lápida se inscribió el epitafio que McGiffin escribió para sí mismo: comandante del crucero de batalla Chengyuan de la Armada China en la batalla naval de Ta Tong Kou, 17 de septiembre de 1894. Detrás fue inscrita una línea añadida por su padre: dedicado a un héroe valiente que dio su vida por otra bandera aunque tenía un amor profundo por su propia patria. Shimonoseki es una ciudad famosa por el sabor exquisito del fugu, pero para los chinos es más conocida por la firma de un tratado. Aquí hay un famoso restaurante de fugu llamado La Vela de Primavera, que todavía se mantiene igual después de 120 años. En la entrada hay un letrero que dice Camino de Li Hongchang. En marzo de 1895, a los 73 años de edad, Li iba por este sendero todos los días de su posada a la Vela de Primavera por la paz. En el patio de la Vela de Primavera hay una sala de exhibición sobre el evento histórico, donde están colocadas la mesa y las sillas utilizadas en la negociación. Mientras filmábamos, nos encontramos por casualidad con un grupo de turistas de Taiwán. Durante los últimos años, la cantidad de turistas chinos en Japón ha experimentado un crecimiento explosivo. Sin embargo, el responsable del restaurante nos dijo que por aquí casi nunca llegan turistas de la parte continental de China. Los dos representantes en la negociación de hace 120 años son viejos conocidos: Ito Hirobumi, primer ministro del gabinete japonés, y Li Hongchang, virrey de la provincia capitalina Chili y ministro de Peiyang. En 1885 ambos se habían reunido en Tianjin para discutir sobre la rebelión en Corea. En aquel entonces, Li afirmó que dentro de 10 años, Japón será rico y poderoso. El siguiente encuentro casualmente ocurrió 10 años después. Ito Hirobumi dijo: hace 10 años en Tianjin le hablé de la importancia de las reformas. ¿Por qué hasta hoy en China no se ha hecho ningún cambio? Li respondió: sí, usted me dijo hace 10 años que China era un país con inmenso territorio y gran población, y que había que llevar a cabo las reformas paso a paso. 10 años después, casi todo sigue igual que antes. Me da vergüenza no haber logrado ningún progreso por falta de capacidad. A ambos lados de la mesa de negociación se encontraban los talentos más destacados en materia de estudios occidentales. Ito Hirobumi fue estudiante en Inglaterra durante la época Shogun. Mutsu Munemitsu, ministro de Relaciones Exteriores de Japón, había hecho investigaciones en Europa. Entre los 3 asistentes de Li Hongchang, Wu Tinfang se había graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad Lincoln en Inglaterra. Luo Fenlu había estudiado en el Colegio del Rey de la Universidad de Londres y Ma Changchun había estudiado en la Universidad de Derecho de Francia. Li Hongchang dijo en una ocasión: no hay ningún remedio excepto la reforma política y la formación de personal. Se encargaba personalmente de la formación de jóvenes militares enviándolos al extranjero, y empleaba numerosos expertos en la diplomacia y el derecho occidentales, pero ninguno de ellos pudo aplicar reformas en China como aconsejó Ito Hirobumi. En las 5 sesiones de negociación a lo largo de 27 días, un imperio moribundo se enfrentó a un país joven y agresivo.
El 17 de abril de 1895, China y Japón firmaron el Tratado de Shimonoseki. La indemnización de la guerra fue 230 millones de taeles de plata y Taiwán fue separado del territorio chino por medio siglo. Lee firmó este tratado injusto y humillante que provocaría innumerables insultos y maldiciones por parte de las generaciones futuras. En 1901, 50 días después del fallecimiento de Li Hongzhang, Liang Qichao terminó de escribir la biografía de Li Hongzhang desde su exilio en Japón. Este joven de 28 años de edad tenía una clara comprensión de Li Hongzhang y de su movimiento de autofortalecimiento. ¿Por qué la occidentalización trajo prosperidad a otros países, pero aceleró la decadencia de China? En mi opinión, fue porque Li conocía la importancia de la occidentalización, pero no la de la administración doméstica. Conocía lo militar mejor que lo civil, sabía más de la diplomacia que de los asuntos internos, pensaba por la corte y no por el pueblo. No entendía la relación entre el país y el gobierno, ni los derechos del gobierno y del pueblo, ni el papel de los cortesanos. El que se da cuenta de los motivos de su fracaso después de la derrota es un tonto. El que aún después de la derrota sigue sin comprender es un muerto. Esa guerra a fines del siglo XIX cambió completamente el destino de estos dos países orientales. Entre 1894 y 1897, Japón firmó nuevos tratados con todos los países occidentales que le habían impuesto tratados injustos. 40 años después de la partida de la delegación Iwakura, Japón por fin alcanzó su misión de revisar los tratados desiguales. Sin embargo, mientras los gobernantes del gobierno Meiji dirigían al pueblo japonés hacia la modernización política, económica y militar, también lo dirigían hacia un abismo trágico. Existen incontables cementerios militares por todo Japón. Durante los 50 años a partir de 1894, esta isla trataba de hacerse rica a través de la invasión. Las numerosas lápidas son testimonios del sangriento camino recorrido, el cual trajo dolor y muerte a los países vecinos y terribles calamidades al propio pueblo japonés.日清戦争に日本が勝利したことによって日本の教育というものに大きな影響を及ぼします。大国であった清国に勝利したことは日本の人民が清国と比べても大変優秀であり神の国である、これが間違いなく侵略戦争であったにもかかわらず侵略戦争であるという観点が全く教育の現場では教えられず、戦争によって日本は世界の国家大国となっていくんだという戦争いうものをある意味では日本人は積極的に支持していく、そういう国民の体質というものを教育を通してあるいは、宣伝を通して獲得してまいります。ゆえに日清戦争は日本側にとってみれば1945年の敗北の始まり。日本の軍国主義化だと思います。でしかもそれを国民が支持するようになった。日清戦争が一つの起点、転換点になっていると思います。La guerra de Xiaowu fue la primera gran guerra en la historia moderna de Japón. A partir de entonces, Japón se marchó por el camino del militarismo y empezó un periodo de expansión intensa de 50 años. En 1931 invadió el noreste de China. En 1937 inició su guerra de expansión por el resto de China
mientras invadía otros países como Myanmar, Vietnam, Camboya, Laos, Malasia, Indonesia, Singapur e India, trayendo grandes desastres a sus vecinos asiáticos.我们中国这是近100多年，在这个崛起之路上面，我们经过这么多的坎坷，一切的症结就在那一场战争的致败原因上面。我们不是说学完这个历史我们就要去报仇，不是这个概念。学历史不是为了报仇，不是为了要去讨伐别人。学历史的时候是找出自己为什么摔倒的原因。我觉得接下来的最重要的一个事情，就像李鸿章说的，我们永远不可能搬家搬到离得好远，我们还在这里。注定了我们是邻居，不应该只反思甲午，应该向后反思我们未来的相处之道。